Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien, Un buenas placer, noches. como siempre. Walter, desde la biodecodificación, Igualmente. ¿qué pasa con esas manifestaciones de las que hablaba Paola en nuestra piel? ¿A qué hacen referencia? Bueno, como bien lo decía la profesional en dermatología, la piel es un órgano, el órgano más grande que tenemos, que protege todo nuestro cuerpo y es nuestro principal elemento de contacto con y de relacionarnos con los demás. Por lo tanto, todos los conflictos de contacto, de separación, querer separarse o de querer entrar en contacto con alguien se decodifican por la piel. Pero además la piel está compuesta de tres capas: la dermis, que es la capa más profunda; la epidermis, que es la capa exterior; y la hipodermis, que es la grasita que está como al medio, podríamos decir. Tiene el sentido de protegernos también. Por lo tanto, emocionalmente nos afectan los conflictos que nos llevan a sentirnos desprotegidos, humillados. Protege quienes somos, protege toda nuestra humanidad. Por lo tanto, todo lo que es humillación también se decodifica por la piel. Para darles un ejemplo, porque recién allí también hablaba de psoriasis y hablaba de vitiligo y hablaban de herpes. Todo esto tiene que ver con la piel. Y ustedes, por ejemplo, yo tenía un paciente con psoriasis en sus piernas a la altura de los tobillos. Este chico tenía un doble conflicto de separación, porque se había casado hacía poco tiempo antes de que apareciera la psoriasis. Este chico tenía un grupo de amigos con el que jugaba al fútbol todos los viernes y después los terceros tiempos, y su mujer le cuestionaba firmemente al punto de amenazarlo con que si seguía jugando al fútbol y seguía en contacto con estos amigos, ella lo ponía entre la espada y la pared, ¿no? Le decía o el fútbol o yo. Y entonces él entraba en un doble conflicto. Y el síntoma aparecía exactamente por donde debería aparecer: sus tobillos, sus piernas, que era el elemento que nos mostraba, porque además nuestro cerebro es muy sabio y siempre nos da una pista para los decodificadores principalmente de por dónde buscar la emoción que está oculta y que se está manifestando a través de un síntoma. Una vez que tomó conciencia y que pudo resolver ese conflicto que él tenía de o jugar al fútbol o seguir en pareja, y lo pudo hablar con su mujer y lo pudo hablar con su grupo de amigos y pudo flexibilizar y encontrar una solución, la psoriasis comenzó a entrar en un proceso de remisión y actualmente prácticamente tiene pequeños episodios de vez en cuando hace alguna fase de estrés por eso. Así que para nosotros es importante que la gente vaya al dermatólogo, que haga el cuidado de la piel con todo lo que pueda, pero que también cuide mucho sus emociones, particularmente, vuelvo a decir, las emociones que nos ligan a los demás, que nos hagan entrar en contacto o querer distanciarnos de ese contacto. ¿Qué pasa en los casos de acné? Bueno, el acné es un conflicto que es complejo de desactivar, porque es un conflicto que se retroalimenta así solo. Comienza en la adolescencia, en la mayoría de los casos, cuando el niño, en la adolescencia, el joven, la niña, comienza a compararse con sus pares y se considera estéticamente diferente, o ve que sus amigas o sus compañeritos ya tienen noviecitos que son agradables para los demás, y ellos hacen un conflicto con su figura, se sienten feos, por decirlo de alguna manera. Entonces aparece el brote. El brote tiene un significado, ¿no? El granito tiene un significado que por eso decimos que se retroalimenta, porque si yo tengo un conflicto de sentirme feo y por eso me aparecen acné en la piel, al verme con acné se retroalimenta a sí mismo. Claro. Comienza a ser retroalimentado. Cada vez que me veo feo, esto me alimenta el conflicto principal, que es el conflicto de no sentirme agradable para los demás, y entonces muchas veces es difícil de desactivar. Y eso de sentirme feo a veces es siempre
un conflicto de comparación, de compararnos con los demás, de ver que hay otros que, por diferentes razones, son más atractivos, se ven más atractivos, qué sé yo, en los casos de los hombres ganan más, vemos que salen con chicas, quizás que ellos tienen reacción y nosotros todavía no nos pasa, y entonces en el varón sobre todo suele activar este conflicto que, como digo, tiene un doble componente, que es algo sucio, algo feo, que siento que me pasa y que no lo puedo decodificar, no lo puedo desprogramar, y eso me hace sentirme feo y eso vuelve a producir la retroalimentación. Walter, hablábamos con la médica dermatóloga acerca de lo frecuente que son los casos, por ejemplo, de cáncer de piel. ¿A qué emoción está remitiendo la aparición de un carcinoma en la piel? Bueno, en la piel podemos tener o melanomas o carcinomas. Ah, perfecto. ¿Sí? Digamos de los más comunes, ¿no? En el caso del melanoma, el conflicto principal es un conflicto de sentirme humillado, de sentirme atacado, de sentirme indefenso. ¿En dónde? En mi moral. Mi moral, ¿dónde está? En todo mi cuerpo. Ahora, donde aparezca el melanoma, nosotros nos va a ayudar para entender. Hace poco atendí una paciente mía, aparte de alumna, con un melanoma en el hombro izquierdo. Inmediatamente lo pudimos relacionar con un conflicto de ella sentirse muy humillada, muy mala persona, por algún motivo de decirlo. Había muerto su padre unos meses antes de aparecer el melanoma, y ella, que había estado separada durante muchos años de su papá, sintió una autohumillación, una autoagresión a ella misma, porque sintió que ella no había sido una buena hija para con su papá. Y se sintió como cuestionada incluso por sus hermanos. Aunque ella tenía todo un justificativo para no estar en contacto con su papá, ella lo vivió con esa tonalidad. E inmediatamente posterior, 3 meses después de la muerte de su padre, una vez hecho el duelo, comenzó a aparecer allí el melanoma. Otra cosa es el carcinoma de piel. El carcinoma ya tiene otra tonalidad, que es lo vital, un conflicto vital de separación. Por ejemplo, perdí a un hijo y lo vivo con tonalidad de separación, sé que no lo voy a ver más. Y era vital para mí ese hijo. Vieron que hay madres que dicen, si se muere mi hijo, me muero. Si le pasara algo a un nieto, me muero. Bueno, en el carcinoma hay que buscar un conflicto vital con las tonalidades o los matices que tiene la piel, que son de separación o de protección. Y que yo siempre digo, el sol nos afecta a todos, pero cuando yo tengo un conflicto que me predispone por separación, así va a ser mucho más agresivo el sol, porque yo estoy sensibilizado por un conflicto emocional que tiene que ver con los contactos. Del mismo modo también se decodifican las alergias, por ejemplo. Claro. Walter, siempre destacamos la biodecodificación, esta terapia complementaria, y siempre también les recordamos a todos los televidentes que es aconsejable siempre ver al médico. Es que el diagnóstico le sirve al descodificador para ser muy preciso en la decodificación. Así que en mi caso yo siempre les pido primero traerme un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico médico vamos a trabajar sin impedir que sigas trabajando con la dermatología, que sigas trabajando, que si te tenés que operar, que yo en los melanomas generalmente hay que operarlos lo más rápido posible, porque el centro de control a nivel cerebral de la dermis y la epidermis está cerca de todo el contacto de los otros órganos, de los centros de controles, entonces es necesario que rápidamente. Entonces siempre apuntando a hacer un complemento de la medicina. Walter, como siempre, un placer tenerte en PIP. Muchísimas gracias, y cualquier persona que quiera contactarse con vos, aquí están tus datos, y que desde Córdoba lo vas a poder atender tranquilamente a cualquier persona de cualquier parte del país. Tranquilamente, ahí en nuestras redes, como ustedes tienen allí. Hoy la tecnología nos acerca y podemos trabajar tranquilamente por las diferentes plataformas. Exactamente. Muchísimas gracias, Walter, un placer. Gracias, chicos, gracias, Pau, gracias, César, que tengan una linda noche. Gracias, igualmente. Gracias.